Pues abrí la aplicación del Extraordinario y el primer podcast que había era de pan. Y decía, el pan no solo llena la panza, el pan es como la música, nos pone contentos y va por modas. Esas otras cosas del pan de las que nunca hablamos. Me pareció muy evocador para que Marcus H. nos hable un poco más de esa parte inspiradora de los podcasts. Él es director creativo y cofundador del Extraordinario y nos trae una presentación con un título que es una pregunta. ¿Estás seguro de que sabes lo que es un podcast? El audio, la última frontera libre de pantallas. Con lo cual, Marcus, adelante. Muchas gracias. Pues empiezo. Durante los próximos 10 minutos me voy a llevar vuestros oídos de viaje para que, descansemos un poco de las pantallas y he preparado para ellos un pequeño podcast. Así que si puedes, cierra los ojos, ponte una venda o mira a la gente pasar desde tu ventana. Hagas lo que hagas, préstame tus oídos. Antes de que se me olvide, me presento. Soy Marcus H., director creativo del sello de podcast El Extraordinario. Quiero que comprobéis una de las grandes paradojas de las historias sonoras, y eso es que el audio es un formato muy visual. Los fotogramas de esta historia que te voy a contar los vas a generar tú. Cada uno de vosotros va a crear las imágenes de este relato en su cabeza. Y eso, espero, lo hará más satisfactorio todavía. Porque tú vas a ser el coautor de esta obra. Empezamos este viaje con una breve inmersión al canto de los pájaros. Y lo hacemos acompañado del pajarero José Carlos Sires. La verdad es que hay sonidos realmente peculiares. La risa del cucaburra. El canto exótico de la urraca cantora, del que le llaman también verdugo, que es un pájaro australiano. El canto aflautado del cucarachero musical. La malvasía tiene un sonido rarísimo, parece como un contador Geiger, un contador de esos de radiactividad. Y que acaba con unos silbidos que suenan como de un pequeño silbato de plástico, ¿no? Un silbato de esos chuscos, ¿eh? Es un sonido rarísimo. Y el sonido del búho real, que es para mí el más imponente de entre todas las aves ibéricas. Acabamos de presenciar la capacidad que tiene el audio para teletransportar. Pero el audio tiene otra arma secreta, que no tienen otros medios como el vídeo. Te permite hacer dos cosas a la vez, como por ejemplo, cocinar y aprender sobre el origen de las vacunas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mirad allá arriba! ¡Mirad allá arriba! ¡Nos están invadiendo! Vacunas. De los primeros intentos en el siglo XVIII a los grandes hitos de hoy. O correr mientras escuchas las aventuras de un diseñador que pasó 4 años navegando en solitario por el mundo. David exploró y llegó a conocer pueblos que no hace tanto aún eran caníbales. David descubrió y vio lo impensable, puestas de sol horteras en las que hasta el sol estaba fuera de lugar. Pero David no soñó, vivió y sobrevivió a tormentas eléctricas descomunales, tempestades de locura, oleajes salvajes, averías de su barco y burocracias kafkianas que lo dejaron en medio del mar y en tierra de nadie. La historia de David Ruiz es una parábola... Oye, Marcus. ¿Qué? Se te ha olvidado mencionar al 50% de oyentes de podcast que lo escuchan cuando limpian la casa. Lo leí en un estudio de Spotify. Es que no me ha dado tiempo todavía, pero bueno, ya que lo sabes tú, cuéntalo.
Te lo cuento. Además de esto, el 29% de los oyentes escuchan podcast cuando cocinan, el 25% cuando hacen deporte y el 24% cuando se desplazan de un lugar a otro, ya sea andando o en transporte. Parece que tus creadores no te han enseñado mucho saber estar. ¿Por qué no te presentas? Soy Marina, el bot de inteligencia artificial del Extraordinario. Ella es la máquina que traduce nuestras historias de arte sonoro al lenguaje de los bits y los algoritmos. Así es, Marcus. Los pseudoartistas no tenéis los pies en la tierra y por eso me necesitáis a mí, un algoritmo perfectamente engrasado y libre de todos los sesgos humanos. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar de eso más adelante. Mientras tanto, vamos a seguir con nuestro pequeño viaje sonoro. Porque con el audio puedes meterte en la ducha de alguien ajeno para aprender sobre el eco. Este soy yo cantando en la ducha. Y a tu lado vivirán y te amarán como cuando estás conmigo. Igual que baila el mar con los delfines. Y estas son las otras muchas personas que cada mañana empiezan el día con una serenata bañada en agua. En un solo salón con los delfines. Bella dama española, ya me marcho de aquí. Y también cómo ese eco fue lo que llevó a nuestros antepasados que vivían en las cuevas a creer en Dios. Cuando nuestros antepasados aullaban, parloteaban o cantaban en las cuevas, escuchaban voces del más allá. Cuando dejas que el audio te acompañe, puedes redescubrir tu olfato de camino al trabajo. ¿Te fijas en lo que ves? ¿En lo que oyes? ¿En lo que hueles? Algunos, lo primero que recibimos es un golpetazo de olor. Eso le ocurre, por ejemplo, a Cristina. Cuando entro a cualquier sitio lo veo, por supuesto, pero siempre describo mentalmente cómo huele, o si voy con alguien de confianza se lo digo. Huele que apesta, huele a queso, huele a sobaco, huele a pies, huele a cloaca, va a llover, hay un tufillo a huevo podrido, o huele a lluvia, huele a jazmín, huele a canela, pero estos siempre, si son ligeritos, mejor. O aprender sobre el crimen con una obra de teatro sonora. Lunes 13 de febrero de 1837 y en Madrid hace un frío que pela. Adelante. Don Mariano, le traigo una carta. ¿Quiere que se la dé? Entrela, por favor. El criado le da la carta, la mira y es de Dolores. Dolores quiere verlo. Dolores, su amante, su amada, su amada. Parece que a pesar de las calumnias, las injurias y los pérfidos cotilleos que los han separado, el amor sigue vivo. Palpita, late, revive. Larra salta de la cama. Le vuelven las fuerzas que el desamor le había robado. Puede que haya esperanza. El amor vencerá la infamia y no se separarán nunca más. Tú lo flipas, chaval. Va a su escritorio y coge la primera. Y estas historias de crímenes del siglo XIX y principios del XX las intercalamos con entrevistas con los mejores forenses y criminólogos. Absoluta. Jamás sabríamos identificar a un asesino en serie en el siglo XXI por su manera externa de expresarse, de vestirse, su trabajo, su manera de actuar. Vivimos en una sociedad ahora donde tienen la oportunidad de camuflarse y no solo se camuflan en nuestra sociedad, también se camuflan en esa realidad virtual y en ese mundo virtual que es Internet. El audio permite crear una nueva capa de entretenimiento y aprendizaje que no depende única y exclusivamente de las pantallas, que también se agradece.
Pues sí, Marcus, porque parece que eso es lo que queréis, huir de ellas. De hecho, muchos estudios nos confirman que los humanos escucháis podcast para relajaros y desconectar, que mira que parece que os cuesta. También lo hacéis para informaros y estar al día de vuestros intereses y para aprender cosas nuevas. Y ahora voy a intentar convenceros de que el podcast tiene muchos más usos que los habituales. Este es el formato que sigue siendo el que tenemos en mente cuando nos hablan de podcast. Normalmente una conversación entre varios expertos, programas con duraciones muy largas, con poca edición, fáciles de realizar y fácilmente compartibles. Pero reducir el podcast a esto es como considerar que el cine es lo que uno ve por YouTube. Es solo una pata, ¿no? Entonces, para nosotros, el audio es una herramienta. Ejemplo de ello es esta cápsula que acabamos de hacer para una farmacéutica, que es un podcast sobre salud mental, con grandes expertos y está creado para médicos de atención primaria. O sea, es una herramienta que les ayuda a ser más sensible a estos temas con sus pacientes. O esta guía sonora, que estamos realizando en un hospital madrileño para recrear todo el proceso de una cirugía cardíaca. Este es nuestro director de sonido, Andreu Quesada, grabando una operación en directo. Y lo que queremos hacer con esta herramienta es ayudar a reducir la ansiedad que sienten los pacientes, convirtiéndonos en una parte más del tratamiento. Es decir, en el momento que te diagnostican, entregarle este podcast para saber un poco lo que tienes por delante y estar mejor preparado. Y el audio también es experiencial. En esta foto, volvemos a ver a Andreu grabando ambientes en el Parador de León. No sé si lo conocéis, pero bueno, en este edificio fue financiado por los Reyes Católicos, aquí estuvo encarcelado Quevedo, pasaron las tropas napoleónicas y fue un campo de concentración en la Guerra Civil. Pues todas estas historias las contamos en un documental sonoro tipo National Geographic, que cualquiera que visita el Parador puede escuchar en su móvil. Entonces, de nuevo, dar una nueva capa a esa experiencia. Marcus, se te ha olvidado mencionar el audio como contenido. Bueno, también estamos preparando una serie de relatos eróticos que exploran las sexualidades del sonido. La verdad es que los humanos a veces sois un poco básicos. Parece que solo os gusta el sexo explícito. Bueno, eso es lo que queremos explorar, las sexualidades de la escucha, convertir la imaginación en protagonista en lugar de obsesionarse solo por la imagen. Y el audio como contenido también puede ser usado para despertar el deseo de viajar en tren. Pues próximamente se va a poder escuchar una serie de entrevistas con personajes históricos ambientados en los trenes panorámicos suizos. Hay un proyecto de Estados Unidos que me ha parecido muy interesante. Se llama Chompers y es de la productora Gimlet. Son pequeñas cápsulas creadas para acompañar a los niños mientras se lavan los dientes. En otros casos, Amazon, Netflix o Movistar Plus están utilizando los podcasts para hacer spin-off de sus series y películas y contar cosas que no hacen en pantalla. Yo creo que la pregunta es no si debo hacer o no debo hacer un podcast. O sea, a lo mejor te conviene, a lo mejor no. Pero yo creo que es a la hora, si decides hacerlo, merece la pena saber que ya existe un grupo de gente que lo conoce y lo utiliza y también, lógicamente, el público es por conquistar. Pues sí, Marcus, porque hay mucha audiencia de podcast y especialmente en España, que es uno de los países líder en escucharlos en Europa. El crecimiento del consumo de audio online se ha multiplicado por 2 en los últimos 5 años y mis algoritmos claramente detectan que durante el COVID mucha gente los descubrió. De hecho, un 38% se enganchó a los podcasts durante el confinamiento. Si mis cálculos no fallan, la mitad de todos los que nos están escuchando ahora mismo también escucha podcast. Y de ellos, el 40% debería ser esa generación con la que tan obsesionados han estado las marcas y los publicistas, los millennials, seguidos de la generación Z, los X y los baby boomers. Es verdad que igual algunos de los que estáis escuchando esto pensaréis, bueno, pues lo que estáis haciendo no deja de ser una evolución de la radio y puede que no os falte razón, pero detrás de este movimiento también, o sea, el nuevo versus la radio, hay un mundo de bits que se está volviendo más complejo, más fragmentado y por eso decidimos crear el bot de Marina. Muy cierto, Marcus. Os puedo contar algunas de las cosas que he descubierto durante estos meses. La primera es que es una industria que se está creando ahora mismo. Estamos en una carrera de fondo donde se está poniendo el asfalto. Y en ella se nos plantean varios retos. Uno de ellos es que la audiencia de los podcasts está desagregada.
Algunos los escucharéis en Spotify, otros en Apple Podcasts, otros en iVoox, Podimo, Audible, YouTube. Hay muchas y dependemos de ellas. Por lo que el mayor reto no es solo crear audiencia en estas plataformas, que es muy importante, sino crear también una comunidad con la que podemos interactuar y conocer y relacionarnos en nuestros entornos propios, como la web, la newsletter, crear clubs de escucha. Y es que no es lo mismo querer llegar a mucha audiencia o querer tener muchos oyentes que crear una comunidad. Y siguiendo con el tema de plataformas, me gustaría mencionar 3 cosas que también están en pleno desarrollo. Por un lado, se están probando diferentes modelos de suscripción y monetización, que tendremos que ver cómo funcionan y también tendremos que probar. Las plataformas, que tenemos que estar muy pendientes de ellas, están creando contenido propio y también están adquiriendo podcasts de terceros en exclusiva. Y por último, y hablando de visibilidad, ahora mismo en general todas las plataformas posicionan el programa, no tanto el canal o quien lo hace, lo que supone que haya que trabajar ambas cosas. Y todo esto me lleva a hacerme o haceros algunas preguntas. Para los podcasters, ¿exclusividad con una plataforma o dejar el podcast en abierto? Y para los oyentes, ¿pagar o no pagar? Y si pago, ¿a quién? ¿A una plataforma? ¿A un podcast? ¿A un canal? ¿A todo? Bueno, es una cosa que tendremos que ver. Y hablando de producción, no es fácil, ni rápido, ni barato hacer un buen podcast, porque es que al final todo cuenta. La idea, las historias, las voces, el sonido, la creatividad de las portadas y cómo conectas este formato con el resto de tu presencia. Por ejemplo, nosotros aprovechamos todo el trabajo que hay detrás de un podcast, que es un montón, para hacer contenidos, que no anuncios o teasers, y los sacamos en nuestras redes sociales. Así, con un resumen del episodio 6 de vacunas, conseguimos nuestro primer viral en TikTok. Y aunque traer escuchas no es nuestro principal objetivo, puede ocurrir, como pasó con el podcast de Mark Safe, cuando uno de sus vídeos alcanzó más de 1 millón de views. Y es que se trata de pensar que el podcast no es solo una cosa más, que es lo que hacemos también cuando trabajamos con marcas. No pensamos en un podcast, sino en un concepto y una estrategia más global, donde el audio tenga sentido y sirva para alcanzar unos objetivos que pueden implicar y afectar a muchos más protagonistas. Si volvemos a que es una industria en pleno desarrollo, como hemos dicho, una de las ventajas que vamos a encontrar es que es un mercado mucho menos saturado, lo que se traduce en más oportunidades de ser descubierto de forma orgánica. De hecho, todos los días alguien te escucha y te descubre, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que publicaste tu podcast. Sí, yo creo que es una de las cosas más satisfactorias de hacer podcast ahora mismo, tras haber trabajado bastante en medios digitales, que es la vigencia de los contenidos. Cuando haces una buena historia, tiene mucho más... se usa una palabra en el mundo del podcast que se llama growers, que son estos podcasts que 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, incluso 5 años después siguen teniendo muchas escuchas, porque son historias atemporales, son historias que realmente no tienen fecha de caducidad, y eso yo creo que es muy bonito y también lo hace más interesante, porque no es simplemente aprovechar la moda del momento, sino tener algo que crece a lo largo de los años. Tienes toda la razón, Marcus. Muchas gracias por tu apunte. Y para seguir añadiendo ventajas, además de lo que has dicho, otra es que está todo por hacer. Hay más espacio para la innovación y para la creatividad, sobre todo si pensamos en toda la tecnología que se está desarrollando, la clonación de voces por inteligencia artificial, el sonido binaural, auriculares cada vez más potentes con sonido 3D. De hecho, yo creo que los auriculares han cambiado bastante la forma de relacionarnos con el sonido. No sé si será por eso que escuchar una historia tiene un impacto emocional, tanto físico como de sentimientos, mucho más intenso que ver una película. Y no lo digo yo, sino un estudio de la Universidad de Londres. Y si hay más emoción y más intimidad, yo diría que el tiempo que pasamos con la audiencia con un podcast también es de más calidad. Aunque, ojo, a los oyentes no les gusta escuchar cualquier cosa. Y no quiero que me apagues, Marcus, sin mencionar que el podcast es una oportunidad buenísima para trabajar la voz y construir la identidad sonora de una marca, que es algo de lo que se está hablando mucho ahora. Seguro que ya lo habéis oído y ya lo habéis escuchado. Yo soy el futuro. Ya os acompaño en el coche, contesto preguntas, os ayudo a comprar cosas y a apagar la luz. También os he podido contar una historia como esta. Me gustaría acabar esta audiohistoria con un pequeño homenaje al recientemente fallecido Murray Schafer. Él es uno de los grandes pensadores del siglo XXI, de los pensadores del sonido. Un compositor que dedicó su vida a intentar mejorar el paisaje sonoro.
Y es algo a lo que vosotros podéis contribuir prestando atención a la escucha en vuestros proyectos, en vuestros distintos trabajos. En este pequeño ejercicio, Schaefer nos enseña a ejercitar mejor nuestra capacidad de escucha. I think if you listen carefully, your life is enhanced. I think it becomes much more interesting. Escuchar con atención mejora tu vida y hace que se vuelva mucho más interesante. Position that's going on all the time without a beginning and presumably without an ending. Para Schaefer, el mundo es una composición enorme que ocurre a nuestro alrededor sin un principio y sin un final. We are the composers of this huge, miraculous composition that's going on around us, and we can improve it or we can destroy it. We can add more noises or we can add more beautiful sounds. It's all up to us. Somos los compositores de esta milagrosa composición que ocurre a nuestro alrededor. Y lo podemos mejorar o lo podemos destruir. Podemos añadir más ruido o más sonidos bellos. Está en nuestra mano. One had to exercise one's memory for sounds. There were no recordings. Every sound committed suicide, you might say, and would never be heard again, not exactly the same way. Antes de la invención de las grabaciones, teníamos que ejercitar nuestra memoria para los sonidos, ya que no había grabaciones. Cada sonido, en cierto modo, se suicidaba y no se volvía a escuchar nunca más. Is to begin to reduce the number of sounds in our life. A real sound, of course, is absolutely unique. It has an excitement about it and probably an authenticity, a fidelity that will never be achieved by recordings. But what you're hearing now is not real sound. My voice isn't coming from me. It's coming from sounds that were made a long time ago. And what happens if my voice stops? What do you hear then? ¿Ya está? Gracias. Muchísimas gracias. A los dos queríamos dejar por lo menos los créditos para que se viera lo suficiente la autoría y la exquisitez de esta presentación. Muchísimas gracias, Marcos. Vamos a dar paso ahora a las preguntas y mientras nos llegan las preguntas, que como hemos venido desarrollando estos días, toda la audiencia sabe que solo tiene que clicar y escribir en el chat para hacer llegar las preguntas, pero tengo una personal y es saber cómo empezabais. Hola Marina, ahora que te podemos ver la cara, sí, bienvenida. Hola. Lo que quiero saber esta pregunta, voy a empezar por ti Marina, mientras Marcus bebe agua, para saber, ¿realmente nos cuesta tanto escuchar sin hacer otra cosa a la vez? ¿Ese es un síndrome de esta sociedad nueva en la que tenemos tan poco tiempo, que tenemos que estar ocupados y prestamos muy poca atención al sonido? ¿Cómo lo ves? Claro, pues yo creo que estamos en la era como del multitasking, ¿no? Queremos hacer todo el rato cosas y de hecho, bueno, comentábamos y lo hemos visto en los datos que por eso el podcast gusta escucharlo mientras se hacen otras cosas, ¿no? Como limpiar la casa con algo que no te requiera excesiva atención, como cuando ves una película o haces otra cosa que requiere atención plena y en este caso puedes escuchar y bueno, pues eso, pues hacer algo como lavar los platos. Pero sí es verdad que nos cuesta. Yo, de hecho, diría, desde mi punto de vista personal, que a veces el audio ha sido un género un poco maltratado, ¿no? También lo hemos visto en la publicidad, ¿no? Pues que siempre se han hecho grandes producciones, cine, anuncios, televisión, y siempre como la parte de sonido, incluso las cuñas, ¿no? Pues no han sido como un terreno en el que haya agencias que se dediquen a hacer cosas en audio súper creativas a nivel publicitario. Entonces, bueno, yo creo que ahora estamos en esa etapa de hacer cosas mucho más interesantes y como decía un poco Marcus al final, de prestar atención de verdad y de escuchar, ¿no? Escuchar de verdad, aunque bueno, que estés haciendo otra cosa,
pero hay experiencias y hay podcasts, de hecho, que es difícil también escucharlos mientras haces otra cosa, como una ficción sonora. Hay cosas que se están empezando a hacer que yo creo que sí que van a requerir un poco nuestra atención plena, o hacer algo que por ejemplo, pasear, que eso que es hacer algo, pero bueno, al final no es como no mover los brazos o estar haciendo otra actividad. Pasear también es algo que haces para relajarte, ¿no? Incluso sentarte o tumbarte. Uno de los momentos en los que más escucha podcast también es antes de dormir. Es algo que hace la gente también para relajarse. De hecho, a raíz de lo que comentaba Marina, la semana pasada estuve viendo una charla del director de un podcast que está teniendo mucho éxito en Cataluña, que se llama Crims, que es sobre crímenes, True Crime, y él contaba que muchos fans le escribían que llegaban al trabajo escuchándolo y muchas veces se quedaban en el parking antes de subir 10-15 minutos más porque no podían más, es decir, se quedaban quietos escuchando. O sea que si consigues eso, has hecho un historión. Si no lo consigues y te escuchan de todas maneras, pues bueno, también te conformas, ¿eh? Que al final es el principio del arte. Lo mismo pasa con la literatura. Una buena novela o te engancha o no te engancha. Pero vamos a volver, seguimos con las preguntas. La siguiente pregunta, y me quedo contigo, Marcus, es sobre la parte técnica. En la parte técnica del Extraordinario, ¿cuáles fueron vuestros mayores retos? Bueno, yo creo que cuando montamos el equipo, que salimos al mercado en febrero de este año, lo que quisimos hacer era como armar, yo lo llamo como una célula podcástica que pudiese como hacer todo sin salir. O sea, trabajamos con colaboradores también, pero hacerlo todo in-house cuando necesitemos. Entonces no ha sido tan gran reto porque hemos tenido claro que como si tú montas una app, lo más importante son los programadores, ¿no? Pues yo creo que para una empresa de sonido lo más importante es buenos guionistas y un pedazo de director de sonido. O sea, pero paradójicamente muchas veces en la radio hay muy buenos diseñadores de sonido, pero en otras radios a veces se trata a la persona de sonido como un mero técnico, ¿eh? Entonces yo creo que eso fue el principal, no tanto reto, sino darnos cuenta de decir, oye, aquí es la clave de nuestro futuro. Por supuesto, yo soy guionista, Mar es guionista, Marina tiene una parte estratégica y es la que nos ayuda a hablar, a que nuestras historias hablen con las máquinas y que puedan llegar a mucha gente. Nosotros tres, perfecto, somos importantes. Pero el diseñador de sonido para mí es como lo más importante en cuanto a sacar un producto de calidad, ¿no? Para aquellos que no conozcan lo que significa la radio, que no hayan estado cerca de los medios, cuéntanos un poco más qué es lo que tiene que hacer esa figura que es esencial para el Extraordinario. ¿Te refieres al diseñador de sonido? El diseñador de sonido. Sí. Pues yo lo veo un poco. Antiguamente muchas veces se veía como un técnico que simplemente aporta un poco de cosas y nosotros lo que lo vemos es como si yo soy Zetangana, por ejemplo, yo lo que hago para el disco que voy a sacar es, para cada canción busco un gran músico y un gran productor. Pues es lo mismo. Es decir, buscas, la labor del diseñador sonido es coger esas letras que tú has escrito, que es el guión, esa lírica, cogerlo y convertirlo en una experiencia sonora. Entonces es como, hay muchos músicos que sí cantan bien y escriben buenas letras, pero sin un productor detrás que da vida y recrea todo eso, pues no son gran cosa. Así que yo lo veo un poco así. Esta pregunta se la voy directamente desde Raúl Domingo de Blas y os la formulo, Marina. El audio, la radio es el gran desconocido de la industria publicitaria. A la radio nunca se le dedicó la atención y la inversión que merece históricamente el gran generador de vínculo emocional, nos dice Raúl. La pregunta es, Marina, ¿creéis que el podcast puede cambiar esta relación? Yo diría que sí. O sea, creo que justo es eso. O sea, lo comentábamos antes, que es verdad que el podcast puede ser como una especie de evolución de la radio, pero creo que también hay un público que está redescubriendo el sonido y algo que lleva haciendo tiempo la radio, porque de hecho ya existían las novelas en radio, ¿no? Las audionovelas y tal, y ahora con la ficción se está redescubriendo como otra cosa y de hecho incluso lo ves como algo más cercano a Netflix o HBO, que ya también están empezando a hacer podcast, que a la radio. Entonces yo creo que sí, que puede ser es el momento, y a través del podcast que al final, bueno, también lo puedes escuchar cuando quieres, puedes elegir el contenido, ¿no? Que al final, bueno, pues los primeros podcasts o los que más éxito han tenido han sido como radio bajo demanda, ¿no? Esos programas que también se emitían en radio y que luego la gente no podía escuchar en esa franja horaria y luego se metían en Spotify o en otra plataforma
y lo escuchaban. Y bueno, también con todo el desarrollo tecnológico, ¿no? Se van a poder hacer cosas mucho más interesantes con el tema de los auriculares, que tampoco se han podido hacer antes en radio, y ahora pues con toda la tecnología que hay y con la inmersión de los podcasts, pues yo creo que sí, que rotundamente sí. No sé que si Marcos tienes algo más que añadir. Pero... Yo estoy muy de acuerdo, sí. Quizá la radio no ha tenido, en proporción al impacto que tiene, no ha tenido quizá esa atención, pero creo que en los podcasts no solo podemos seguir invirtiendo por ahí, sino añadir esta nueva capa de usar el audio para otras cosas. O sea, no solo para escuchar un programa, sino como parte de una experiencia, como parte de una terapia médica que estamos usando nosotros mucho en ciencia y para ayudar a médicos, como para también... yo creo que podemos estar de acuerdo que el 90% de las audioguías que escuchamos en los museos, por ejemplo, yo creo que no están muy adaptados a los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer y no requerir a las personas ver, es decir, a mí me encanta ver cosas en la pantalla, pero hay muchas cosas que las imágenes sobran. Me voy a quedar contigo en este caso. Elsa nos pregunta, Marcus, felicidades por la ponencia, me ha encantado, escucho muchos podcasts, pero lo hago cuando salgo a correr porque no tengo tiempo. Ya conocí al extraordinario. Y pregunta, ¿me recomendáis un contenido para engancharme? Qué maja, muchas gracias. Pues, bueno, claro, yo normalmente con esto lo que hago es una especie de árbol de cuáles son tus gustos, etcétera. Pero bueno, como no hay tiempo... y hay muchas cosas en inglés que son muy buenas, pero bueno, vamos a ir a por el español mejor. Yo creo que últimamente lo que más me ha gustado ha sido algunas ficciones. Caso 63, que es una serie chilena que está teniendo mucho impacto. Hace poco Manuel Bartual sacó una cosa con Audible que se llama Santuario. Y Marina, ahora mismo acabamos de recomendar otro que se me ha olvidado. ¿Te acuerdas? Santuario, Caso 63. Pues bueno. No sé si... Bueno, Las Raras también nos gusta mucho, ¿no? Las Raras es muy interesante. Sí, es una pareja chilena que ahora los acaban de coger en exclusividad Spotify. Y seguro que Escríbeme. Era Elsa, ¿no? Escríbeme y te paso toda una lista de recomendaciones. Era Elsa, sí. Entonces, Elsa, nos apuntamos por ahora Caso 63, Santuario y Las Raras. Y si quieres puedes escribir a Marcus H. para que te siga recomendando en función de tus gustos. Seguimos. La pregunta es de Claudia, yo creo que en este caso para Marina, ¿de qué manera se monetizan los podcasts? Vale, sí, buena pregunta. Pues ahora mismo es una cosa que está en pleno desarrollo, entonces digamos que hay tres vertientes, ¿no? Por un lado está la parte, como siempre, de publicidad, en el sentido de pues ya hay cuñas o pre-roll o post-roll o mid-roll que se hacen en medio del podcast, ¿no? Y que simplemente hacen un anuncio de un producto o patrocinios de ese podcast, ¿no? Lo hemos visto con algunas marcas, por ejemplo, Kaiku patrocina Estirando el Chicle, que es uno de los podcasts que más se escucha en España. Luego también están los branded. Pues en nuestro caso pues hemos hecho el producto con Paradores, con el Parador de León y otros proyectos que son de branded, y ya la tercera, que es en la que está más en desarrollo, es la de monetización de la audiencia, ¿no? Que llegará un momento, por ejemplo, Apple Podcast ahora permite que te suscribas a un canal o a un podcast y que pagues pues lo que quieras mensualmente, como hace Twitch, por escuchar esos podcasts para apoyar a ese canal o a ese sello que los esté haciendo. Y bueno, lo puedes monetizar a partir de plataformas. Por ejemplo, también Spotify ha sacado su modelo de monetización en Estados Unidos y a un momento llegará a España. iVoox también lo tiene. Podimo también tiene un modelo de monetización que los usuarios pagan por utilizar esa plataforma, ¿no? Es como el Netflix de los podcasts, y les da un porcentaje de esa monetización a los creadores. Entonces, digamos que serían esas tres maneras. Un poco el branded, producciones a otras marcas o a otros players que quieran entrar en esto de los podcasts. Publicidad dentro de los propios que tengas a través de patrocinios o cuñas o menciones. Y luego la parte de monetización de la audiencia, que ahí es donde tu comunidad te apoya, ¿no? Seguimos recibiendo comentarios que agradecen mucho vuestra presentación y os dan la enhorabuena. Solo quería haceroslo llegar y os felicitan por esta presentación. Más preguntas.
cuando uno entra al extraordinario, dice claramente que sois pocos pero valientes. Queríamos saber cuántos sois y qué os ha inspirado para ser valientes. Bueno, en total, digamos, en plantilla somos 4 y como os comenté antes que se trataba de crear esa célula un poco autosuficiente y a partir de ahí, poco a poco, pues tenemos una red de talentos, tanto de diseño sonoro, voces, músicos que estamos ahí desarrollando y también algo como nosotros trabajamos en el pasado, Mar y yo, que es también cofundadora del Extraordinario, fuimos cofundadores de la revista Yorokobu, entonces, bueno, pues tenemos mucha experiencia de trabajar con ilustradores, con diseñadores, entonces trabajamos mucho, cada episodio tiene su portada especial, con un ilustrador específico, entonces trabajamos todo el storytelling como si fuese pues sacar un disco, ¿no? Entonces, ¿y qué nos hizo valientes? Yo creo que es a casi todos o a muchos la pandemia es un momento en el que te das cuenta o te hace reflexionar y dices, estoy donde tengo que estar, estoy en el lugar donde debería estar y en esa reflexión y en esas experiencias duras que muchos hemos tenido, si te das cuenta que no estás donde quieres estar, es hora de cambiar. Y en ese cambio y en ese de dejar atrás otro proyecto y tener un tiempo de reflexión, darte cuenta que llevas muchos años también invirtiendo en hacer historias efímeras, en estar muy pendiente de qué se está hablando hoy en los hashtags y de pronto decir, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, he invertido la mitad de mi vida en redes sociales y quiero volver a contar historias, quiero volver a hacer cosas, historias que conectan y como lo que comenté en la presentación, esos growers, esas historias que dentro de 5 o de 6 años siguen teniendo vigencia. Es decir, en la fucking condición humana pues hablamos de pajareros, de historias de pájaros que nunca va a perder vigencia. Hablamos de un tipo que estuvo navegando por el mundo, ¿no? Y hacemos esos viajes en el tiempo. Entonces, eso para mí fue y para nosotros fue algo súper emocionante y encima ver una cosa que es nueva y que parece que hay una burbuja, pero en realidad nos hemos dado cuenta que está todo por hacer. O sea, no es que hay gente que ya ha hecho cosas interesantes, pero hay mucho por construir y el sector es pequeño, dinámico, hay muy buen rollo. Y bueno, ya, quién sabe, a lo mejor dentro de 5 años ya no será tan guay, pero que es el momento, ¿no? Sí, estamos aprendiendo muchísimo, o sea, desde luego. Pues nos ha encantado teneros con nosotros hoy. Yo me quedo con esa frase de la voz es el futuro y lo que siento que nos habéis transmitido es esa vuelta en la esencia a través de los sonidos. Muchísimas gracias a los dos. Marina Alonso es directora de Estrategia y Negocio y Marcus Sánchez, director creativo y cofundador, ambos del Extraordinario. Muchísimas gracias por vuestra presentación y por compartir con nosotros tanto contenido inspirador. Gracias. Gracias a vosotros, un placer.